Muchas gracias a las personas que nos están viendo y escuchando. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este espacio en el que compartiremos con el apoyo de nuestros invitados especiales el análisis de temas que deben ser evaluados con mucho detenimiento, con la intención de brindarles desde nuestras plataformas un contenido informativo y como referencia en temas de actualidad y de interés. Jackson Rangel, Asesores de Seguro Limitada, bajo mi representación, llevo en el sector asegurador más de 22 años, ofreciendo soluciones en representación de las más importantes y reconocidas compañías de seguros del país, y hoy estamos trabajando para ofrecerles contenidos informativos y educativos que puede ser de su utilidad. Ahora entraremos en el tema que nos ocupa en este FaceLive, una mirada analítica en la hipoteca inversa. Este proyecto de decreto en manos del Ministerio de Vivienda es una medida de seguridad social enfocada en los adultos mayores propietarios de un bien inmueble, por el cual se pretende reglamentar las condiciones de operación de la hipoteca a la inversa y la renta vitalicia inmobiliaria, y establece en sus consideraciones que en Colombia los índices de propietarios de vivienda en población de adultos mayores supera el 67%, pero que tan solo el 28% tienen una pensión. Adicionalmente señala que en nuestro país existe un fenómeno de pobreza oculta, es decir, que es posible ser propietarios de vivienda y estar en situación de pobreza y no tener cómo sostener los gastos de administración, servicios públicos, impuestos prediales, alimentación, salud, entre otros. Además, se debe tener en cuenta que al ser el propietario de esta vivienda lo excluye de algunos programas sociales que ofrece el Estado. Hay que tener en cuenta que según este documento la propiedad de vivienda se convierte en un vehículo potencial para incentivar el ahorro y complementar el ingreso de los adultos propietarios de vivienda. Pienso que también es importante que tengamos en cuenta algunas cifras del DANE y otras de FASECOLDA. Cifras a 2019 nos dice que el número de personas mayores de 65 años se calculan en un 9%, o sea, en un promedio de 4.386.000 personas, y que según el Ministerio de Trabajo hay un total de 2.380.400 reportadas como pensionadas del sistema. Se calcula que solo 3 de cada 10 colombianos lograrán pensionarse, y que 1 de cada 2 personas mayores de 65 años en el país, la pensión en el hombre es de 21.3 años. Perdimos un poco, ¿verdad, Maureen? Sí, sí, yo te escucho. Ya. Bueno, para darle paso a los invitados, aclaramos que nosotros no queremos tomar una posición parcial frente al tema. No se trata de simplemente de suministrar para que haga un punto de vista antes de tomar pues, cualquier decisión. Siendo las cosas así, le damos paso a nuestra primera invitada, la abogada Maureen Liliana Rangel Márquez. Ella es egresada de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia como asesora jurídica tanto en el sector público como privado, con estudios en contratación estatal, derecho laboral, derecho en los seguros y propiedad intelectual, que es la gestión y protección de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor. Bienvenida, abogada. Agradecemos sus comentarios jurídicos frente a este tema. Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a Yetsine, a Andrés y a todas las personas que nos ven y escuchan en este momento. A Yetsine y a la agencia de seguros que representa, muchas gracias por invitarme a participar en esta charla. Te felicito por fomentar la generación de estos espacios, pues considero de vital importancia poder aprovechar todas estas herramientas digitales para tocar y socializar temas de actualidad y de interés general de nuestro país. Así las cosas, como ya fue anunciado por Yetsine, el tema del que hablaremos es el relacionado con el de la hipoteca inversa, que en estos días ha estado muy sonado. Les voy a hacer una presentación general de la figura desde el ámbito legal al día de hoy. Para ello, es pertinente indicar que el pasado mes de junio el Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda a través del cual se reglamentará e implementará en nuestro país 2 mecanismos denominados hipoteca inversa y renta vitalicia inmobiliaria. Hasta el momento nos encontramos a la espera de que se expida como tal el decreto,
Por lo tanto, mi exposición estará basada en lo estipulado en dicho borrador de decreto. La primera pregunta que nos surge aquí en el tema es, ¿en qué consiste la hipoteca inversa? Y bueno, esta figura es una operación financiera a través de la cual se otorga un préstamo o un crédito al propietario o propietarios de un bien inmueble, que debe ser una persona mayor de 65 años en primer lugar, quien garantiza el cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una hipoteca sobre dicho bien, y a cambio de eso recibirá una renta mensual hasta el fallecimiento del único o del último constituyente. La vivienda o bien inmueble no puede estar afectada con patrimonio de familia inembargable. Maneja 3 tipos de rentas o clases de hipoteca inversa: la vitalicia, temporal y de renta única. La vitalicia consiste en un pago periódico o mensual hasta que la persona fallezca. La temporal se recibe un valor periódico mensual por un número determinado de años, es decir, 10, 20 años, lo que las partes acuerden. Y la renta única, en este caso, se recibe la totalidad del valor del préstamo en una sola entrega. Estas clases de hipoteca inversa se pueden pactar bajo 2 modalidades: una de disposiciones periódicas constantes, es decir, un desembolso periódico que corresponde a una suma inicial determinada que se indexará cada año de acuerdo al IPC, y de disposiciones periódicas escalonadas. En esta, los desembolsos serán variables, es decir, el deudor decide si consume una mayor o menor proporción del capital durante los primeros años y decide reducir o aumentar posteriormente el monto de los desembolsos periódicos. Es decir, que puede ser decreciente o creciente, a potestad del deudor. ¿De cuánto será el valor de la renta? Es otra de las preguntas que nos podemos estar haciendo. Y dice que esta se puede pactar una suma integral el valor del monto mensual dependerá de 3 factores primordialmente, que son el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes del producto y la modalidad de hipoteca inversa seleccionada. Con estos 3 parámetros se va a determinar cuál va a ser la renta que va a recibir la persona. Otra pregunta es cómo se distribuiría la renta cuando hay varios constituyentes. Entonces se puede pactar una suma integral a favor de una de las personas en su calidad de jefe o representante, o puede ser dividida de acuerdo a la cantidad de propietarios que cumplan con la condición de ser mayores de 65 años todos. ¿Qué pasa cuando muere el constituyente? Una vez el propietario fallece, los herederos deciden si quieren pagar el crédito con sus recursos y recuperar el inmueble, o vender el inmueble y pagar el porcentaje correspondiente al banco, o ceder al banco o entidad acreedora, o ceder el inmueble como pago por la renta que recibió su familiar. Para ello tienen un periodo de gracia de 6 meses desde el fallecimiento del constituyente. Si en este tiempo no se hace el pago a la entidad acreedora, esta ya podrá ser efectiva la garantía de hipoteca. Otra pregunta es, ¿se puede cancelar el gravamen en cualquier momento? Sí, efectivamente, el adulto mayor podrá cancelar en cualquier momento el gravamen, para lo cual debe pagar el capital desembolsado más los intereses, es decir, saldar con el banco como tal la deuda, y eso no genera ninguna sanción para el deudor. ¿Se puede enajenar el bien objeto de gravamen? No, hasta tanto no se efectúe la cancelación de la hipoteca. Otra de las preguntas que surgen del proyecto de decreto y que se maneja también ahí es el tema de los avalúos. Y efectivamente habrá un avalúo inicial y luego se realizarán cada 5 años con el fin de establecer las condiciones de valorización del bien inmueble. De acuerdo con esos resultados, las partes ajustarán las condiciones de la operación financiera si hay lugar a ello. Otro tema es, ¿habrá pólizas de seguros? Y el proyecto de decreto maneja, digamos que al respecto, 2 puntos, y es que habrá una opcional si la entidad acreedora desea amparar los riesgos que surjan de los eventos en los que los constituyentes de la garantía sobrepasaron la longevidad estimada para el cálculo que dio lugar a su tasación. Les da la potestad de que adquieran o no una póliza de seguros, y es obligatoria también que esté una póliza que tenga como garantía como mínimo incendio y terremoto para la vivienda. ¿Se podrán renegociar las condiciones pactadas inicialmente? Sí, incluida la posibilidad de cambiar la clase y modalidad del préstamo. Estos son como los parámetros, así como a grosso modo, que anuncia como tal el proyecto de decreto sobre la figura de la hipoteca inversa.
No te escuchamos, lo tienes silenciado. ¿Listo? Ahora sí. Muchísimas gracias por su intervención. Pues ahora le daremos paso a Andrés Suárez. Él es director de inve.co, administrador de empresas con una maestría en mercadeo de la Universidad de los Andes, estudios en gerencia de proyectos y finanzas empresariales. Cuenta con más de 13 años de experiencia en compañías multinacionales y nacionales, trabajando en los mercados de Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente es director de inve.co, la plataforma que integra en un solo lugar las diferentes alternativas de inversión que ofrece el mercado, donde ellos combinan tecnología con profesionales de alto nivel y ayudan a las personas en su proceso de ofrecer, buscar, comparar y elegir alternativas donde invertir, brindando además todos los servicios de apoyo necesarios para hacer una muy buena negociación e inversión. Adelante, Andrés. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Maureen, también por invitarme a compartir este espacio con ustedes el día de hoy para hablar de este tema tan interesante de la hipoteca inversa. Pues quisiera comenzar con algunas consideraciones y es decir que esto no es algo nuevo, no es algo que nos estamos inventando ni que existe a partir de este año. Esto realmente inicia desde los años 80, en Estados Unidos, por ejemplo, está en el 84, en Canadá inició en el 86, en Japón en el 2002, y más cercanos han estado México y Perú, que iniciaron en el 2016 y 2018 respectivamente. Entonces nos muestra que el tema de hipoteca inversa ya lleva casi 40 años en el mercado. Entonces, bueno, vamos a iniciar entendiendo y mirando la diferencia que es un activo y un pasivo, o que es un ingreso y una deuda. Cuando algo tan simple como lo explica Robert Kiyosaki, y es si yo tengo un inmueble o una propiedad y este me está generando dinero, ya sea por un alquiler o el arriendo o otra forma en que yo tenga para rentar el inmueble y me genera unos recursos mensuales, pues esto va a mi columna de activos que me está ayudando a crecer mi patrimonio. Si por el contrario yo tengo una propiedad o un inmueble y este me está quitando dinero, como por ejemplo el pago de impuestos, de administración, mantenimientos, los créditos más los intereses, todo esto va a una columna de pasivos. Es porque me está quitando dinero en el tiempo. Ahora bien, ya que entendemos esto y viendo el proyecto como está planteado, el proyecto habla de un ingreso, pero aquí hay que entender, y lo que sí quiero dejar claro es que no es un ingreso. Lo que se está adquiriendo aquí es una deuda, es un crédito, y cada mes este crédito, pues va creciendo el crédito y van creciendo los intereses, y también crecen los intereses de manera compuesta, de interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que se van cargando intereses sobre los intereses también que se están debiendo. Entonces, quiero dejar claro que no es un ingreso, es una deuda. Es una deuda, es lo importante entender. Ahora bien, la diferencia entre una hipoteca tradicional con la hipoteca inversa. Pues en la hipoteca tradicional a uno le dan un monto en dinero, queda también con el respaldo y la garantía del inmueble, pero acá yo voy abonando a capital y abonando a intereses para reducir ese crédito que tengo y poder al final quedar con el inmueble. ¿Cuál es la hipoteca inversa? Pues a mí me están dando unos recursos, me generan unas mensualidades, pero eso va todo al crédito y se convierte así en una gran deuda. Entonces hay que entender también que los bancos, pues el papel de los bancos aquí no es ni bueno ni malo. El banco es simplemente un jugador en el mercado, es un vehículo por el cual yo puedo tener acceso a créditos y el fin que yo le dé, pues va a ser bueno o malo. Si, por ejemplo, yo me puedo apalancar en el banco para comprar un inmueble, ¿cómo lo hago? Hay un inmueble que no sé, vale 100 millones de pesos, pues yo puedo dar 30 millones y el banco me presta 70 y puedo poner a rentar ese inmueble y con lo que me genere del arriendo o alquiler voy pagando el inmueble y a la final quedo con ese patrimonio.
pero un crédito malo puede ser, no sé, salir a comprar un televisor a cuotas que es un producto que se devalúa y adicionalmente tengo intereses y voy a terminar pagando por algo un dinero que voy a perder en el tiempo. Entonces, hay que entender pues que los bancos están ahí como vehículo. Y por otro lado, como está estipulado el proyecto, es que no son solo los bancos los que, los que pueden hacer este tema de hipoteca inversa, sino también hay otros participantes como las aseguradoras, los fondos de pensiones o entre particulares que pueden llegar a manejar este tema de hipoteca inversa. Una pregunta o un comentario que vi más bien esta semana de un profesor de una universidad reconocida diciendo que esto es algo para que el banco se queda con la casa y el banco le quita la casa. No, realmente, pues lo que está haciendo es un crédito y si le está dando, si le está prestando un dinero, pues de acuerdo al tiempo, por ejemplo, si inició a los 65 años, donde está el tema de la hipoteca inversa, pero a los 5 años falleció, pues no es que se quede con la casa, es simplemente que los herederos o los hijos, quienes estén en su línea familiar, pues van a tener que salir a pagar el crédito, lo que está de esos 5 años, más los intereses, y así recuperar el inmueble. Ya hablamos ahorita de 3 formas en que hay para pagar la deuda. Entonces, pues básicamente entender que es un crédito que lleva intereses y que sobre los intereses también se cargan intereses mes a mes. Es como salir cada mes a pedir prestado, eh, literalmente. Entonces, esto es una deuda que adquiere la persona en vida para dejar a sus herederos. Quiere decir que le deja el problema a los otros después. Y ellos van a tener 6 meses para decidir, una vez fallezca la persona, tienen 6 meses para decidir qué hacer. Entonces pueden pagar la deuda y recuperar el inmueble, pueden cambiar el crédito de hipoteca inversa a un crédito tradicional y pagar mes a mes, o pueden vender también el inmueble, pagarlo del banco y quedarse con el excedente con lo que haya quedado del inmueble. Entonces hay que entender que son opciones financieras que se encuentran en el mercado y que pues son abiertas para que cada uno mire si le conviene o no le conviene. Entonces vamos a ver en qué casos considero que sí le puede convenir. No se tiene en cuenta la experiencia crediticia, por ejemplo, no se examina la solvencia del usuario. Como lo mencionaba Maureen, el crédito se entrega de acuerdo al avalúo de la propiedad, se toma en cuenta la edad, el valor del inmueble y la expectativa de vida. Si no tiene familia, por ejemplo, ni herederos y no le quiere dejar la propiedad a nadie más, ni siquiera a una fundación o algo, pues es una muy buena forma de pasar sus últimos años tranquilos recibiendo una renta. Si hay algo que le impida, por ejemplo, física o mentalmente trabajar para poder generar otros ingresos, pues es una renta que, no una renta, es un dinero que puede recibir mensualmente. Alguien que tenga un patrimonio, no tiene los ingresos y no quiere ser tampoco una carga para sus hijos, pues puede tomar esta medida como para recibir un dinero extra. ¿Por qué no o por qué, cuál es el contra? ¿Por qué no toma esta hipoteca inversa? Y es que finalmente es un crédito. Cada mes usted está perdiendo parte del patrimonio, está perdiendo parte de su inmueble mes a mes. Es una deuda que está adquiriendo el propietario para dejarle a los herederos. Entonces los herederos al final van a quedar con un crédito por pagar. Y el dinero, a ver, el dinero que le dieron al propietario en vida, entonces mensualidad, más los intereses, pues va a ser la deuda que van a tener que pagar los herederos. Y a la final, pues bueno, es un préstamo, es un crédito y que tiene que pagarse. Entonces, ¿qué otras soluciones alternativas podemos encontrar? Y es, tengo el inmueble, puedo alquilar una habitación o arrendar parte de la casa. Puedo alquilar por plataformas digitales, pues no en este momento porque estamos en temas del COVID a nivel mundial y todo, pero hay alternativas como lo de Airbnb, Booking, entre otras, donde se puede alquilar por noches la vivienda. Puede arrendarla
e irse usted a vivir a un lugar más barato. También puede negociar con sus herederos o familiares que ellos le compren la casa dándole una mesada mensual. Entonces, de esta forma, está transfiriendo también la vivienda a sus herederos. Aceptar, yo creo que es la realidad que le tocó. Cada persona pues diferente, en su mundo diferente, en su situación diferente, pues tiene una realidad, es lo que construyó durante su vida y entonces a la final, bueno, si tiene este inmueble también puede venderlo, invertir el dinero, vivir con lo que le pueda rentar y acomodarse pues a esa nueva realidad. Eso es, Yexin, los comentarios desde mi parte. Continúa, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Muy valioso tu análisis desde una perspectiva financiera. Pienso que hasta aquí hemos logrado afianzar criterios netamente jurídicos y financieros como una apertura al tema, para que cada uno de ustedes puedan consultar y analizar su propio panorama. En este momento vamos a generar las conclusiones del tema de hoy. No obstante, la persona que desea acceder a la hipoteca a la inversa debe revisar y asesorarse muy bien, ya que tiene que verificar pues las condiciones que pacten al respecto, porque cada entidad financiera en particular que vaya a ofrecer este producto muy seguramente tenga sus propias políticas y por lo tanto pues habrán ahí algunas diferencias, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que en el borrador del decreto hay varias disposiciones que dejan a cargo de las partes que se estipulen esas condiciones, tales cuales son como los costos de escrituración, del registro por cancelación, del gravamen, en caso de que se presentaran, igual es el costo de los avalúos iniciales, el de avalúo de cada 5 años que se debe renovar, adicionalmente tener en cuenta la tasa de interés, los seguros del hogar y vida de deudores que nos explicaba Maure, que pues habría que entregarle a la entidad financiera como respaldo de ese crédito, el tema de los impuestos, el tema pues también como de administración de servicios públicos, que pues igual va generando sostener en esa vivienda. Hay otro tema que es importante tenerlo en cuenta y es la vigilancia, el mantenimiento y el cuidado de ese bien, ¿no? Así que bueno, cada entidad financiera, como decíamos, van a establecer sus propias condiciones y por eso es importante leer detalladamente antes de firmar. Bueno, creo que también es importante recalcar la diferencia que hay entre el valor catastral y el valor comercial del inmueble en el avalúo, porque sobre ese valor es que pues va a depender la cuota de la pensión mensual que va a pactar con el banco. Creo que ahí hay un tema de discusión sobre qué tipo de avalúo se va a generar. Asumimos que debe ser el comercial, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta que las entidades financieras pues tienen su propia firma de peritos evaluadores de la lonja, por lo tanto son diferentes entre una entidad y la otra y en eso puede también variar un poco el tema de los avalúos en cuanto a los valores que le asigne el perito como tal a esa propiedad. Es importante no olvidar lo que ustedes recalcaban, que es el tema de las 3 opciones de crédito, el cual se debe verificar cuál le conviene más a ese adulto mayor. Tener en cuenta que aún está por definirse quiénes pueden otorgar este tipo de créditos para la hipoteca a la inversa, lo cual hay varios escenarios y actores, y pues estamos esperando a medida que vaya avanzando digamos, cómo finalmente va a quedar y quiénes pueden participar como prestamistas de este tipo de créditos. Y entender también que las circunstancias de cada adulto mayor son diferentes. Unos a los otros siempre van a haber circunstancias muy diferentes. Hay abuelos que no tienen que padecer limitaciones económicas, pero hay otros que sí. Hay adultos mayores con hijos que por decisión propia no quieren depender de ellos o incluso en otros casos que sus hijos no responden y no ayudan a sus padres y los tienen abandonados, no los ayudan económicamente y pueden ser, y si lo hacen o lo hicieran, hay algunos adultos mayores pues que pueden estar bajo circunstancias de maltrato, de discriminación o los tienen así como arrumados en su propia casa. Y pues pienso que este tema
le permite a ese adulto mayor de algún modo ver la posibilidad de vivir dignamente su vejez, a vivirla mal para dejarle a los hijos una propiedad, ¿no? Y este puede ser un llamado de atención para que cuiden de sus padres y les ofrezcan bienestar. Hay otros escenarios donde el adulto mayor no tiene hijos y pues bueno, son dueños de su propia casa, pero no tienen ingresos para sostener sus gastos, como lo decía Andrés y Maure, y es aquí donde esta figura pues sí puede sustituir un ingreso. También está el caso de las parejas de esposos adultos mayores, ambos son tomadores del crédito y podrán hacer uso del inmueble hasta que fallezcan los dos, siempre y cuando sean los propietarios de esta propiedad. Bueno, pues yo pienso que podemos darle paso a la doctora Maure Liliana para que nos dé como sus conclusiones desde el punto de vista jurídico. Vale, gracias. Bueno, Yetsine, en primer lugar, pues es importante recordar que al día de hoy contamos con un proyecto de decreto. En eso insisto porque debemos esperar que salga la reglamentación definitiva para entrar a analizar si se introducen cambios sustanciales a lo que hoy conocemos. Pues, por ejemplo, el día de ayer el Ministerio de Vivienda anunció que siguen en mesas de trabajo y que a finales de julio o principios de agosto publicarán un nuevo borrador que contendrá modificaciones, todas ellas resultado de esas mesas y concertaciones que están llevando a cabo actualmente sobre el tema. El segundo punto, tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico es completamente viable la implementación de la figura de la hipoteca inversa en nuestro país. Y como tercera conclusión, pues que tener en cuenta que si bien es cierto, este es un mecanismo netamente voluntario, es decir, que cada adulto mayor decide libremente si accede o no a esta figura. Como decía Yetsine, se deben revisar muy bien los contratos y las condiciones que cada entidad acreedora establezca para ofrecer el producto y así lograr que esa decisión que se tome en cada caso en particular se adapte de la mejor manera posible a las necesidades financieras y económicas de cada adulto mayor. Entendido. Bueno, muchísimas gracias, abogada. Andrés, ¿algunas conclusiones financieras de tu parte? Ay, sí, gracias. Pues mis conclusiones sería, no se endeude, busque primero cómo generar ingresos, busque la manera de alquilar un espacio de su casa, una habitación, o de arrendarla, de compartirla. Mire qué alternativas pueden haber. También puede buscar negociar con sus herederos o familiares que le puedan dar una mesada y de esta forma poder ir vendiéndoles el inmueble más bien a ellos quienes van a quedar con su patrimonio. Busque alternativas de inversión que le puedan generar una renta mensual. Hay que acomodarse pues a la realidad, a la de cada uno, a la que nos haya tocado y mirar la mejor forma, ya sea vendiendo el inmueble y invirtiendo, rentando el dinero y viviendo pues con lo que tengamos. Entender que pues son alternativas financieras que hay en el mercado. Y algo que veía en el decreto, en el proyecto del decreto dice así, las entidades que ofrezcan este producto financiero deberán brindar asesoría integral e independiente a los interesados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues no solamente entender qué es la hipoteca inversa, sino también analizar y revisar muy bien los contratos y las condiciones con quien vaya a tomar este préstamo o crédito. Entonces, serían mis conclusiones finales. Hay más alternativas, buscar cómo generar ingresos y no incrementar deudas y perder un patrimonio. De acuerdo. De acuerdo, muchísimas gracias Andrés, Maure Liliana, agradecemos estas recomendaciones. Es ahí donde cada adulto mayor debe entrar a revisar si es adecuado o no acudir a esta alternativa de ingresos, como lo es la hipoteca inversa. Todo depende de sus necesidades puntuales. Creo que es un abrebocas para este tema, esperar cómo va evolucionando el decreto. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la participación de los profesionales y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Ahora a nuestros asistentes, a quienes nos están viendo y bueno, y quienes nos mirarán cuando subamos también el video que queda grabado. Muchas gracias a todos. Perfecto. Buen día. Gracias Chao, a chao. ustedes.
Que estén bien.